República y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Muy bien, continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, me dice Maxi Pérez. Maxi me salió, Maxi. Hoy estoy bravo, ¿eh? Con la voz, la garganta, broncoespasmo ahí más o menos. Estamos medio complicados, pero creo que sale bastante claro, por lo menos en las ideas que estamos formulando. Creo que el programa está muy, como diría, lamentablemente ya fallecido de nosotros, Alberto Sonsol, clarito. ¿No? Está todo clarito el panorama político que hay en Uruguay. Creo que ya está con nosotros el escritor, periodista, investigador en todos estos temas, precisamente como lo es Álvaro Alfonso, a quien agradezco una vez más su presencia porque le otorga esa cuota parte de alta calidad periodística a esta propuesta que hacemos desde Libertas y desde CX30 Radio Nacional con el programa En Dónde Estamos. ¿Cómo te va, Álvaro? Bienvenido. Buen día. Un saludo a los oyentes. Y a los televidentes, porque ahora nos ven también, pero en este caso a vos te van a oír. Sí, sí, también. Bueno, Y tenés muchas cosas para todos los decirnos, medios de seguramente. comunicación a los cuales podemos llegar. Exacto, en este mundo en el que ya los medios masivos han revolucionado mucho con las tecnologías digitales, informáticas, que cuando son bien usados, bien valen la pena, ¿no? Es importante porque Mm, llega por acá el mensaje, se viraliza, se masifica. Fíjate, vos nomás que la campaña política de Milei en Argentina tuvo que ver con los medios digitales prácticamente, ¿no? Se trabajó a través de sí, un ejército de influencers, de youtubers. Bueno, es un mundo que está planteando toda esa miscelánea, digamos, ¿no? Todo suma, todo mm, suma. Y sí. la radio sigue siendo el gran medio de comunicación que convoca a la reflexión, al análisis, en un país como el nuestro que es muy, a ver si te gusta el término, muy radiero. ¿Te gusta el término o más o menos? Porque radiológico queda Sí, como laboratorio. Mm. mm, exacto. Eh, Al- Álvaro, qué desmantelamiento que hay. No sé si escuchaste el comienzo del programa, pero repasando la historia, revisando el proceso histórico de el desmantelamiento institucional que se hizo en una intensa campaña sistemática y gradual revolucionaria del Frente Amplio por dentro del Estado, siendo gobierno. Bueno, hoy estamos en una instancia clave, ¿no? Por un lado, un plebiscito que es claramente atentatorio para con nuestras garantías, nuestras libertades, nuestra constitución y todo el sistema financiero del Uruguay. Sería el descalabro total, pero un golpe de gracia prácticamente a lo que nos queda de República Democrática, lo que nos queda de derechos personales y garantías constitucionales. No sé cómo lo estás viendo vos ese tema. Y bueno, te planteo que nos hable de lo que quieras hablar, que sé que estás investigando mucho. El tema, por supuesto, que tenés muy profundo es el de las pensiones otorgadas a guerrilleros, a terroristas. Eh, eh, y vamos a hablar del libro. Ese libro, que yo no lo leí todavía, ¿vos ¿sabes? Te lo confieso. Bueno, Pero ya está en Mercado Libre. sí, sí, está en las librerías, se puede, de diversas formas se puede comprar. Está perfecto. Entonces lo voy a comprar, porque yo te traicioné por otros dos autores, pero valieron la pena esos libros. Te los recomiendo. La democracia defraudada, muy interesante. Los populismos revolucionarios en América Latina. Y un libro de Norberto Bobbio, también, muy interesante. Es como una segunda parte del futuro de la democracia. Pero después voy a ir a ese libro de Álvaro Alfonso. Se llama, para que la gente lo sepa, Ahora, la caída de la red clandestina del Partido Comunista. ¿qué te parece? La caída de la red clandestina del Partido Comunista. Así se intitula el último libro de Álvaro Alfonso. Yo cuando lo vi, dije, esto debe estar muy interesante, ¿eh? Muy interesante. ¿De qué se trata ese libro, Álvaro? En líneas generales. Bueno, yo voy a leer el preámbulo para que bueno, Bien, los oyentes, televidentes puedan saber de qué estamos hablando. bien de bien. Eh, bueno, fue un nuevo capítulo del pasado reciente de Uruguay, totalmente desconocido, y en este caso no lo protagonizó ni la CIA, ni el KGB, ni siquiera el Mossad, y tampoco el M16 de Inglaterra. Mm.
Sus protagonistas fueron unos pocos oficiales de la Armada uruguaya, integrantes de su servicio de inteligencia, que contaron con el apoyo de ex miembros del Partido Comunista en el Uruguay, del Partido Socialista Revolucionario, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y de los grupos de acción unificadora GAU, los que ya no creían en el sueño de muchos jóvenes de esa época, encontrar al hombre nuevo. El equipo que desbarató la red clandestina del Partido Comunista a finales de la década de los años 70 fue bautizado con el nombre de Computadora. Esto es la Murga La Soberana habló en el Ah, me 71 acuerdo, cuando respecto de la computadora. Bueno, hay una a computadora partir que de hasta eso, parece que fuera humana, sí, es una especie de hermana sí, a la claro. que todos Esta quieren fue llevar. humana. Ujú, Esta fue humana y todo lo que está relatado en este libro echa por tierra la heroicidad que el Partido Comunista ha tratado de marcar desde la vuelta a la democracia con sus militantes. Es decir, estamos hablando de ese relato que no es cierto. ujú, Bueno, el objetivo de este libro es poner la verdad de los hechos, de la claro. historia reciente y presente, sin tapujos, engaños, mentiras y reservas. Ajá. Y bueno, los lectores chocarán con sorpresas a través de los relatos que los desconcertarán realizados por dos de sus protagonistas, y así podremos conocer hechos y conflictos que tuvieron lugar durante la dictadura cívico-militar entre los años 1973 y 1985. Ajá. El protagonista principal, en este caso, tiene nombre y apellido. Da la cara públicamente, no utiliza seudónimo y menos se esconde en las trincheras de las fuentes. Mm, Desnuda con paciencia los hechos que vivió en prisión, lo hace en forma coloquial, precisa y documentada y asume sus errores y sin temor entra a escena y sin tapujos. Se llama Fleming Julio Gallo Esconamiglio. Otro Fleming Julio de Gallo. primera línea, Ujú, mm, bien, Esconamiglio, bien, un bien. miembro del, otrora miembro del Partido Comunista. Claro, claro. Otro de los actores de primera línea, Roberto Patrone, que es miembro Sí. del aparato armado, que lamentablemente falleció mientras recabamos la información para este libro. Ajá. Pero Patrone dejó su marca con el testimonio de su trabajo en computadora. El relato de Gallo y Patrone y otros integrantes directos del PCU, desde que fueron reclutados cuando eran niños y adolescentes, hacen Mm, papilla la heroicidad y la categoría de semidioses con que fueron retratados públicamente después de la dictadura. Los integrantes de esa colectividad, solo por la condición de ser afiliados al partido, y le muestra al lector, o le va a mostrar al lector, las delaciones de la propia dirección comunista que puso a sus militantes en manos de la represión, lo que hará retorcer la historia que le han contado hasta ahora, ¿no? sí, sí. Eh, Así que ese libro cuenta también las delaciones que el Partido Comunista hizo de su dirigencia a miembros integrantes de estos aparatos para con el gobierno de aquella época. Este es un dato clave, que además es una constante del Partido Comunista a nivel internacional, el recurso de las purgas internas y las delaciones, que no todos saben, ¿no? Cómo trabajan. Porque en una interna del Partido Comunista, que la gente no crea que es muy homogénea. Hay muchos intereses personales, hay personalismos, hay subgrupos y comienzan ahí los que van creciendo políticamente a pisotear a los que van quedando por debajo. Y otros, como lo estás explicando acá, que caen en la cuenta de que fueron adoctrinados desde niños, de adolescentes. Es decir, hay un trabajo claro. muy inhumano acá, ¿no? Hay violación de derechos humanos, hay reclusión de niños, adolescentes, como lo hace la FARC, ¿no? Las FARC hacían eso. Hay un ejército de niños que secuestran y los reclutan. Por eso se está dando ese fenómeno que la gente nos explica, que se está dando sistemáticamente de muchos niños que desaparecen. Muchos es por el tema de órganos, obviamente, pero por otro lado hay reclusión, también para armar los Mm. ejércitos revolucionarios. Bueno, Bien en impresionante. computadora se analiza caso por caso a los detenidos, Sí, los reclutados salían como informantes y los que se limitaban a delatar no colaboraban más ni hacían otro acuerdo que confesar todos. ajá. Es decir, en ese periodo que se trabajó con computadora, no se aplicaron los mismos mecanismos de represión que se hacía en otras esferas de las Fuerzas Armadas, Ujú, ¿no? sí.
Eh, Cuando eran detenidos ya estaban quebrados y derrotados anímicamente los miembros del Partido Comunista, producto del abandono de la dirección a sus cuadros y militantes. Claro. Y incluso el supuesto delator no buscaba otra cosa que evitar que el Partido Comunista se enterara de su debilidad y continuar con su condición de militante en el futuro. En Ujú. este punto está la piedra angular que distorsiona la historia con el relato que ha transmitido el PSU, ¿no? Claro. En relación a la Armada, por orden del propio comandante en jefe del momento, el vicealmirante Hugo León Márquez, a principios del 79 se suspendieron las detenciones por la presión de la campaña desatada a nivel internacional contra la Armada y su persona. Mm. Bueno, como se puede Sí, saber, dicha presión llegó a través de la campaña de organismos internacionales, igual que hoy, ¿no? El sí, Congreso de los igual. Estados Unidos y los insistentes reclamos de la URSS a través del PCU, de parte Sí. de aquellos dirigentes que en aquel momento disfrutaban el cómodo exilio soviético, Ujú. además de las entidades vinculadas a la lucha contra la violación de los derechos humanos. Y a Claro. partir de entonces canceló la represión directa y dejó solo parte de la información activa que ya se practicaba en computadora. Eh, Ujú. computadora, empezó en el año 78, fue formalizada, pero en los primeros acuerdos entre Patrone, Gallo y el capitán Trócoli, que hoy está Ujú. preso en Italia, fueron Ujú. el año anterior, en 1977. En Ajá. pleno apogeo del trabajo, eran una docena de presos que se sumaron al pseudo enemigo con el objetivo de acabar con la red clandestina del partido. Al principio casi no tenían pista, en aquel momento solo contaban con papeles, pero una gran experiencia y terminaron formando un verdadero servicio de inteligencia. Está Claro. muy claro que los integrantes de computadora realizaron un gran análisis y cruzamiento de información, planificando los operativos para que los detenidos llegaran quebrados emocionalmente al FUN. El Ujú. propio PSU, esto es algo que la mayoría de la ciudadanía no conoce, contribuyó a ello, porque había difundido a las bases historias de torturas que hicieron mella en esos militantes que eran comunistas de izquierda. Claro, Gallo claro. Patrone, además de amigos y confidentes, fueron los abanderados del proyecto, porque al ser detenidos como consecuencia de la delación de los miembros de la dirección comunista, ya no tenían fidelidad y tampoco afinidad, ya que no se sentían vinculados al Partido Comunista. Claro. Incluso le daba repugnancia al servilismo ideológico con la URSS, la carencia e inexistencia de debates internos, porque en el PSU todo se basaba en lo que hacía y decía la dirección estaba bien, ¿no? Exacto, exacto, que era el hipervínculo que Gallo, tenía este Arismendi con la Unión Soviética, ¿no? claro, Gallo se reprochaba que su partido, en el que militaba desde los 16 años, Ajá. hubiera engañado a la República y sus instituciones, y por supuesto que optó en el horizonte, Mm. supo lo que se venía y su decisión primó su familia, su esposa y la criatura que en esos momentos ella estaba gestando. Su señora estaba embarazada, también era miembro del Partido Comunista, hay un testimonio removedor que Mm. padeció cuando hizo un curso en la escuela Komsomol en la Unión Soviética. Ajá. En realidad, no fue el único, ¿no? Que pensó en la familia. Claro. Muchos pensaron en la familia y lo que a mí me parece muy bien. Y sí, claro, son seres humanos, Eh, ¿viste? Gallo analizó sus circunstancias y decidió romper absolutamente todos los lazos con el comunismo. Claro. Nunca se dejó amedrentar y confesó el autor que moriré satisfecho de cada acto y decisión que tomé en esa época. Primero fue un paso para obtener la confianza de Trócoli y anudar un acuerdo que él cumplió. Era para mí, fue decisivo para rescatar a Surama, su esposa, que en aquel momento residía en Argentina. Mm. Él fue detenido volviendo a Argentina luego de ser delatado por la dirección comunista. Mm. Y no la estaba pasando muy bien su señora porque ya los autos, los Falcon, se subían a la vereda para en algún momento interrumpir Claro. su Su caminata paso. o por donde se desplazaba. Claro. Y bueno, pero además la operación arrojó resultados concretos, ¿no? Ujú. Y aunque cueste creer, provocó la admiración de los entonces presidentes de facto de la República, en aquel momento Aparicio Méndez, de Ujú. diplomáticos extranjeros, de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina, ESMA, y agentes del Mossad de Israel.
Ujú. y también del entonces hombre fuerte del ejército, el comandante del teniente general Luis Vicente Queirolo, y el jefe de inteligencia, el general Paulo Centeo. Y además, Computadora contó con el aval de la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas. Este relato es desconocido en el Uruguay. Incluso para los propios militares, que después de leer son de otra fuerza, Sí, desconocían este episodio ocurrido en la Armada, es decir, Ejército y Fuerza Aérea, estoy hablando, ¿no? Ejército y Fuerza Aérea. Durante el Ujú. proceso de Computadora, esto para que vean, que hay algunos elementos acá a tener en cuenta, ¿no? Sí, Durante el proceso de Computadora, eh, se reunieron 16.017 fichas de detenidos y requeridos. ujú, Además, se acumularon 2.767 fotografías de miembros de los partidos políticos, organizaciones guerrilleras del Uruguay y el extranjero, sindicatos, gremios estudiantiles, la masonería, la juventud uruguaya de a pie, la JUP, la tradición, familia y libertad, entre otros. Bueno, y yo, si usted le digo que 16.017 fichas de detenidos, mm. ¿cuál es el partido que debería figurar en el primer lugar? Partido Comunista. Y si le hacemos caso al Partido Comunista, Sí. ¿Qué ¿cuál pasa? sería? ¿Eh? Claro, y si se reunieron 16.017 fichas de detenidos y requeridos. Sí. ¿Qué partido debería tener la cantidad, La digamos, mayor la cantidad mayor de, cantidad de esa ficha? y el Partido Comunista. Bueno, El- no. Se ¿No? concentraron 3.500 fichas de dirigentes y militantes del Partido Nacional. ¿Cuántas? Tre- 3.500. 3.500. Después, Sí. el que se ha mostrado como el gran luchador contra la dictadura, el Partido Comunista, 3.278, Ajá. incluyendo la Unión de Juventudes Comunistas. Ahí está. 1.870 del Movimiento de Liberación Nacional, 745 del Partido por la Victoria del Pueblo, 618 del Movimiento Universitario Nacionalista, el MUN. Mm, También figuran fichas del Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MIR, de Chile, mm. del Ejército de Claro. Liberación Nacional de Bolivia, del Grupo Argentino Montoneros y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, entre otros. El Exacto. trabajo de computadora se basó en informes de los detenidos en el FUNA, que fueron integrantes del Partido Comunista Revolucionario, del MLN, los GAU y la AMS. Durante los años de actuación, los Mm, presos ordenaron el material en poder de la dependencia de la Armada a través de varios rubros, por ejemplo, la actuación de las diversas organizaciones, las acciones militares de los grupos guerrilleros, su historia, alineamientos que aplicaron, además de clasificar documentos y evaluaciones de todo tipo sobre mm. los espiados. Eh, y quiero destacar, porque aquí hay algunos elementos, bueno, cómo fue la característica del plan. Ajá. Esto se trata de una entrevista, una larga entrevista, donde Fleming Julio Gallo Sí. narra todo el episodio con una memoria asombrosa, donde Ujú. hay testimonios de otras personas, entre ellos la de su esposa, cuando Sí. hizo ese curso en Consomol, Sí. en la Unión En la Soviética, Unión Soviética. de Claro. Roberto Patrone, también de su hermano, que narra lo que tuvo que pasar cuando era un adolescente, haciendo Sí. guardia en la sede central del Partido Comunista, Sí. hacían guardia, y venían Ujú, y le decían a esos, le daban armas que no sabían manipular, ujú. y, eh, y bueno, y le decían, si ustedes tienen que tirar, tiren, que el partido arregla. Ahí está. Ahí está. Bueno, después está Y no le dijeron la otra parte. la red Después si se argentina nos del Partido complica, Comunista. no le dijeron la otra parte, ¿no? Si después se nos complica, los tiramos a la calle ustedes. Lo dejamos ahí regalado. Y además a nosotros nos sirve porque ya tenemos chivos expiatorios que van a figurar históricamente como nuestros mártires. Tenemos que tener una fábrica de mártires.
Interesante lo que está planteando este libro que compusiste desde esta investigación, porque todos esos que terminan entregados, ya resignados, están abandonados por el Partido Comunista, pero un Partido Comunista que va a usufructuar en su relato mentiroso a los mártires que tuvo el partido cuando fue el partido el que los delató, los entregó. Esto la gente está bueno que sepan todo esto, ¿no? Que está explicando el gran investigador que tenemos en estos temas. Porque todo este acervo informativo que da la verdad, desde testimonios de primera mano, desde fuente de información, desde además fuente de información certificada por el autor, chequeada, con facímiles documentarios publicados en los mismos libros, con esa prolijidad que le caracteriza en cuanto al rigor informativo, tenemos un acopio, yo ya no sé en cuántos libros que llevas publicado, un acopio bibliotecario de toda una historia del Uruguay, que es la verdadera, digamos, la que da los datos fieles de lo que va pasando, en paralelo a un relato político masificado que está justificando y abonando la impunidad de este proyecto revolucionario, socialista, comunista, que está llevando a cabo el Frente Amplio y que se aceleró muchísimo Mm, precisamente desde el gobierno de José Mujica, cuando desmanteló la sí, institucionalidad del país en esa afrenta que le hizo al Poder Judicial, ¿no? sí. Bueno, en realidad el libro es el testimonio de Gallo es Ay, claro. va, va- Álvaro, va para varios lados. No, no, lo que quiero decir que no ha tenido, nadie ha salido a decir, lo que relató Julio Fleming Galo acá es ujú, cierto. sí, Eh, la señora Graciela Villar estuvo 3 días presa y no mm, lo que dijo durante la campaña electoral. ajá, Hay un relato bastante interesante al respecto. La mm, señora Villar era prima de la esposa de Fleming. Eh, ujú, eso por un lado. Después hay otro elemento a tener en cuenta y que puede ser trasladado a estos días, ¿no? mm, El, eh, Hay testimonios en este libro de que el, desde Covizunca sí, traspasaba dinero para el Partido Comunista. Esto ocurrió durante la dictadura. Nadie ha ajá, salido a decir que no. claro, Después de la caída de la red clandestina, se intentó formar un sindicato que se ocupara de lo que tiene que ocuparse un sindicato, es decir, de los trabajadores claro, y de su salario y del cuidado de ellos. Y no para hacer manifestaciones frente a la Embajada Argentina, eh, mm, como hizo el PIT-CNT, porque no le gustó que ganó Milei, pero no hace frente a la Embajada de Venezuela. Creo exacto. que, y eso fracasó por algunas patronales, especialmente el Grupo Soler y también de la Asociación de Bancos, Mm, porque digamos, en el momento exacto el dinero nunca se toca, sea dictadura o sea lo que sea, ¿no? claro, claro, claro. Y hay Y todos además hay allí de EU. infiltración, ¿no? Hay infiltración también. Hay mucho comunista que es empresario en el Uruguay, ¿no? Sí, sí, pero más Porque, allá de eso hay también, yo los invito, no porque sea otro libro, los invito por el no, testimonio no, no, de Fleming claro. Galo, porque es lapidario sobre ese momento histórico del país y que Sí, 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 derriba todo el discurso del Partido sí, Comunista, bueno, sí. en el cual se han callado. Con el libro no trata de desaparecer por ningún lado. Los medios complacientes tampoco hablan, porque son complacientes, y porque ninguno los tiene puestos para decir que en el último mes fue el libro más vendido y sin embargo nadie lo dice. Eh, eh, Mirá, Álvaro, ¿podés Calavera repetir no el título? chilla, Mm, sí, computadora, Porque se, computadora, computador. la caída Yo de la lo. clandestina del Partido Comunista. Escuchame una cosa, porque se nos va el tiempo. Me dice el operador que tenemos que ya ir cortando la nota. Sí. ¿Te parece seguir ir a una segunda parte la semana que viene con este libro? Y yo ya me lo Sí, compro. dale, dale, ¿Viste? tranquilo. Ya me convenciste. Dale. Vos sos el culpable. Bueno, Vos me convenciste. bien. Computadora,
Está la red clandestina del Partido Comunista. Cosas que nadie sabe. Impresionante lo que está contando acá Álvaro Alfonso. Imagínate lo que puede ser ese libro, ¿no? Porque esto es apenas la lectura del prólogo, una parte que pudo leer él rápidamente, todo lo que puede sintetizar. Así que imagínate toda la historia que tenemos escondida, mentida, todo el abuso retórico, narrativo, mentiroso, instalado del Partido Comunista que irradia a todo el relato del Frente Amplio, PCNT, porque es el Partido Comunista, ¿no? Álvaro, te agradezco un montón. Si querés Bueno, un cerrar saludo a los con un oyentes. comentario. Ujú. No, no, eso no es malo. Los invito a que lean todo el testimonio de Fleming porque realmente es Claro, atrapante. claro, No solo lo que él dice, sino sí, les recomiendo el testimonio de su señora cuando hizo el curso en la Unión en la Unión Soviética. Soviética y que cuando volvió al Uruguay le dijeron que tenía que hablar bien de la Unión Soviética, cosa que se negó terminantemente. Claro, Eh, claro. y Bueno, el testimonio del hermano también de Patrone que sufrieron muchísimo. narra Perfecto. cómo adolescentes hacían guardia con armas en la sede central del Partido Comunista. Impresionante. Destrozándole la vida a dos Cosas, ¿no? chiquilines. Sí, sí. Y es importante esto ahora. Es muy importante este libro que publicás y difundir esto en este ya año electoral ahí, ya cerquita a las elecciones, para que tomen nota los uruguayos, ¿eh? De qué decisión política van a tomar. Mm. Porque estamos en una encrucijada, pero la más importante de la historia del Uruguay. Estamos en una encrucijada. No, pero Porque menor, vienen con todo, una, vienen con un- todo. una cosa a tener en cuenta, el libro no salió No, por no, ser no, un no año digo que haya electoral. salido, El pero libro, digo que es un no, no, libro. no, pero que te quiere decir algo. Quiere decir algo. El libro salió porque Mm, el testimonio de Fleming Galo, porque estuvimos trabajando más de 2 años en esto. claro, pero no quiero decir que el libro salga con oportunismo, sino que es un libro que No, no, no. oportunamente se instala ahora porque tu Sí. trabajo finaliza justo como si te hubiera providenciado y al país, el de arriba, hubiera providenciado para que se den los tiempos justo para que el libro salga en estas fechas, porque cuenta verdades que son muy vigentes, porque son el relato de una continuidad histórica que a la fecha está jugando hoy con un plebiscito que es un atentado terrorista contra la nación, artículo 330 de la Constitución de la República, y un atentado contra el corazón del sistema financiero de los uruguayos. Es nada más y nada menos que eso. Es un golpe de gracia ya a lo que queda de un modelo republicano y democrático que nos da garantías a nuestros derechos personales y familiares. Este libro, en ese sentido, digo que es muy oportuno. Por supuesto que va de suyo y se des cuenta que no es oportunista. Es el libro de un trabajador del periodismo que llega en estos momentos a raíz de un trabajo, como bien decís, Álvaro, de cuánto, 2 años y pico, ¿no? Yo sé que vos trabajás mucho en tus libros, que sos muy minucioso y además se nota en esos libros el detalle informativo, que habla de la minuciosidad y la metodología del trabajo profesional que desarrollas. Te agradezco un montón. Si te parece, lo seguimos conversando porque es muy importante esto, ¿no? Muy importante ahora, en estos momentos incluso. Y lo podemos continuar la semana que viene. Te mando un gran abrazo. ¿Cortó? Bueno, se ve que se cortó la comunicación. Vamos rápidamente, nos vamos, Maxi, porque no nos da el tiempo. Así cumplimos con las otras dos entrevistas que también quédense ahí porque son muy, muy importantes. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano.